La verdad que es una bendición poder estar acá y como decía Feli, es para nosotros muy grato el poder disfrutar de este tiempo, porque hemos venido orando no solo por la iglesia, sino por todo lo que el Señor está haciendo acá y en los diferentes lugares. Vamos a continuar un poquito con la temática de lo que venía hablando Felipe, y no sé cómo les fue a ustedes al escuchar todos esos principios, pero muchas veces te preguntas, ¿cómo es que la iglesia primitiva llegaba a vivir de esa manera? ¿O cómo es que cumplían todas estas características? Es que la iglesia fue diseñada así. Como decía Feli, el libro de Hechos es un libro descriptivo y no prescriptivo. O sea que no son mandatos los que está ahí, sino que van describiendo, y de ahí lo que nosotros sacamos son los principios que rigen la vida de la iglesia. Pero ¿cuáles son los principios que mantuvieron estos creyentes, o que se mantuvo para que la vida de la iglesia se sostuviera por muchos años hasta el día de hoy? Bueno, hay varias cosas que quiero hablar, pero quiero arrancar con cuál es el fin de la iglesia. Porque entendiendo eso, voy a saber por qué estamos acá. ¿Para qué nos congregamos? ¿Para qué estamos juntos? ¿O por qué todas esas dinámicas que vimos en Hechos capítulo 2 tienen que ser vividas entre nosotros? Mira, acompáñame al libro de Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. El libro de Efesios tiene una particularidad, y es que sus 3 primeros capítulos son capítulos muy doctrinales y teológicos. La intención del apóstol Pablo es cambiar la mente de la audiencia de la iglesia de Éfeso para que pueda luego vivir lo que va a relatar a partir del capítulo 4, 5 y 6. Así que el apóstol Pablo va a arrancar en los versículos hablando de manera general hacia dónde apunta la salvación, hacia dónde apunta la elección que habla acá en Efesios capítulo 1. Y el versículo 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El punto de la salvación, entonces, es que nosotros seamos santos y sin mancha. El punto es que la imagen de Cristo sea reflejada en nuestra vida. ¿Y cómo esto es posible? ¿Cómo es posible llegar a ser santos y sin mancha? Bueno, Pablo sigue explicando el tema de la salvación y dice que se nos ha sido dado algo, y es el mismo poder que levantó a Cristo Jesús de la muerte. Es el mismo poder que nosotros tenemos para vivir eso, para que eso se vaya dando en nuestra vida día a día. Pero no solamente Pablo va a decir hacia dónde va, no solamente va a decir lo que se utiliza para que eso sea posible, sino que nos va a enseñar en dónde esto se da. Y la vida de santidad y sin mancha se da en un contexto de la iglesia local. Es este lugar que Dios utiliza para que nosotros podamos ser santos y sin mancha. Sin este lugar sería imposible alcanzar o ser santos y sin mancha. Porque Dios lo diseñó así. Y permíteme enseñarte algunos textos ahí en Efesios capítulo 4, ya hablando de la parte práctica de la vida de la iglesia. Dice así en el versículo 16: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El apóstol Pablo en el capítulo 4 primero muestra cuáles son las actitudes que rigen dentro de la vida de la iglesia. Y es porque la vida de la iglesia está llena de muchas situaciones. Somos seres pecadores, y los que están casados saben lo que implica vivir con una persona todo el tiempo. Siempre hay situaciones y conflictos porque hay pecado. Y acá Pablo va a arrancar con 3 características que rigen la vida de la iglesia. Primero, la humildad, que es la renuncia o el abandono de todo deseo por el bienestar del otro. Luego, la mansedumbre, que es el control dentro del corazón a las reacciones que se generan en nuestro corazón. Y por último dice la paciencia, que es el soportar por periodos largos los pecados de mis hermanos.
circunstancias difíciles. Y todo esto va a ser dado en el ámbito del amor. Luego Pablo les dice cómo tiene que vivir la vida de la iglesia y habla de que se nos ha dado a cada uno la gracia conforme a la medida del don. Y se nos ha dado dones para que eso pueda darse. Y ha puesto al pastor maestro y al evangelista para que edifique a la iglesia y dé a los santos las herramientas para perfeccionarse. Entonces, cuando cada miembro de la iglesia cumple con este llamado, ¿sabes lo que pasa? La iglesia empieza a crecer. Acá dicen en Efesios 4:16 que la iglesia se edifica mutuamente y lo que pasa es que crece. Como decía Feli, no es la aspiración de Pablo pensar en la parte numérica, aunque evidentemente cuando la iglesia vive en santidad, el Señor añade a aquellos que van a ser salvos por medio de la predicación del Evangelio. Pero miras que en el contexto de la iglesia, Dios produce el crecimiento. Entonces es imposible crecer fuera de este ámbito, porque Dios lo diseñó así. Podemos escuchar muchas prédicas en YouTube, pero eso no va a producir crecimiento. Lo único que va a hacer es darte conocimiento, nada más que eso. Pero las dinámicas que se cumplen por medio de lo que se predica en este lugar será lo que vaya produciendo el crecimiento. La vida de la iglesia que se vive continuamente será lo que va produciendo la madurez, la santidad en nuestros corazones. Así que mi deseo en esta noche es poderte hablar qué es congregarse, para qué nos congregamos y qué implica esto. Feli habló de varios aspectos, pero este tema de lo que implica para mí congregarse es fundamental para entender todas esas dinámicas de la iglesia. Así que para eso acompáñame al libro de Hebreos, capítulo 10. Es un texto muy conocido, Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25. Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25. Sabes, no hay día que este texto no cambie mi perspectiva de cómo ver la iglesia y de cómo avanzar en estas relaciones. Y creo que es un texto clave después de pasar la pandemia, después de volverse a juntar, porque este principio va a forzar a tu corazón a entender cuán importante es que la iglesia entienda que somos interdependientes, que dependemos los unos de los otros. Entonces dice Hebreos 10, 24 y 25, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Permíteme explicarte un poquito de cómo llegó el autor de los Hebreos acá. El autor de los Hebreos escribe esta carta no solamente para darte un concepto doctrinal o la cristología que tanto resalta este libro, sino que el autor mismo habla de que esta carta es una carta de exhortaciones en Hebreos capítulo 13. Lo que tiene en mente el autor es poder cambiar la forma de pensar de los oyentes, de todo lo que venían ellos creyendo hasta ese punto. Y eso es lo que quiero a través de este texto que suceda, que nuestra mente sea reenfocada continuamente en la necesidad de ver la iglesia como el lugar que Dios utiliza para santificarnos, como el lugar que Dios utiliza para que podamos llevarle gloria a Él. ¿Qué estaba pasando en esta carta? Mira el capítulo 10, un poquito más adelante, el versículo 32. Dice, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hecho espectáculo. Y por otra parte, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón,
porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Las personas que estaban leyendo esta carta eran personas que estaban pasando por persecuciones. Fue la persecución que vino producto del incendio que hubo en Roma. Según los historiadores, apunta que fue ocasionado por el mismo Nerón. Nerón quería quemar Roma porque cuando abría los atrios, las puertas, veía un pueblo muy humilde que no reflejaban su grandeza. Veían un pueblo con casas llenas de madera y muchas casitas y pasillos. Eso era Roma. Así que cuando él abría las puertas, no veía la gloria que él quería representar de Roma. Así que dicen que un día él ocasionó este incendio y se empezó a quemar todo. Y providencialmente 2 barrios no fueron quemados. Y uno de ellos fue el barrio de los cristianos. Los cristianos ya estaban siendo en cierta manera perseguidos, no al punto de lo que va a pasar acá, pero ya empezaron a ser perseguidos. ¿Por qué? Porque pensaban que éramos caníbales. Porque la celebración de la Cena del Señor era puerta cerrada y nadie podía ver. Entonces lo único que escuchaban de afuera era: tomar este cuerpo que por vosotros es partido. Y no, pensaban cualquier cosa. Luego pensaban, a pesar de que vivían en mucha inmoralidad, que nosotros dentro de la iglesia vivíamos relaciones de incesto. ¿Cómo es posible? Hermanos se aman, se besan, están casados entre hermanos. Y muchas cosas los llevaron a odiar a los cristianos. Así que la gente de Roma utilizó ese odio o ese enojo hacia los cristianos para moverlo en frente al odio que estaban sintiendo porque Roma fue quemado. Y empezaron a matar a los cristianos de manera muy dura. Los metían al famoso Coliseo Romano, que hoy es un lugar allí en Italia que van a admirar, pero allí era el circo. Cristianos que eran metidos en esos lugares, devorados por leones y por osos. Cristianos que eran crucificados en las calles porque eran los faros que iluminaban Roma en las noches. Cristianos despedazados de muchas maneras. Este era el contexto en el que se escribe esta carta. No era fácil. Miren la iglesia hasta dónde soportó. La iglesia dice que fue hecho espectáculo. Muchos eran tratados mal. Dice que sufrieron con bien o con gozo lo que les quitaron. Porque vos no tenías derechos en ese momento. No tenías derecho a nada. Inclusive había matrimonios que querían casarse y no se los permitían. De ahí nació el famoso San Valentín que celebramos el día de hoy. Valentín era cristiano. Y lo que él hizo fue casar cristianos de manera ilegal. Y luego le terminaron cortando la cabeza. Y ahí nació el Día del Amor y la Amistad. Todo eso se experimentó. Gente que perdía los bienes. Padres sin trabajo porque no tenían forma de conseguir un trabajo llamándote cristiano. Así que la iglesia a la cual describe Hebreos era una iglesia que se quería apartar. Era una iglesia que estaba siendo muy tentada por el miedo a morir, a dejar de seguir a Cristo. Su miedo a morir los llevó a ni siquiera querer congregarse, a pensar que podían estar solos, a pensar que podían crecer desde una casa. Y créeme que si el Zoom hubiera estado en ese tiempo, tal vez lo hubieran utilizado. Tenían mucho miedo de morir. Y tú dirías, bueno, si me toca a mí esa situación, ¿qué haría? Tal vez el escritor de Hebreos podría haberles dicho, mientras pasa la persecución, no se junten. Mientras la situación está difícil, sé que ustedes con grande amor siguieron al Señor por mucho tiempo. Y sé que en sus corazones lo van a seguir amando. Así que permanezcan en casa. Cuídense entre ustedes, esposos. Cuiden a sus hijos. Y traten de no congregarse.
traten de no estar juntos, porque la persecución ahí es dura. Eso no fue lo que les dijo. Mira el verso 39. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El autor a los hebreos les dice, miren, nosotros como creyentes no vamos a retroceder, no vamos a ir atrás. Aunque está al frente la muerte, prácticamente ya la estás respirando, la tienes en la nuca. No vamos a dejar de hacer lo único que sostiene al creyente. No vamos a dejar de vivir la vida de interdependencia. No vamos a dejar de visitarnos, de estar juntos, sino que vamos a avanzar porque nuestra meta es agradar y glorificar a Dios. Nuestra meta es ser santos. Nuestra meta es vivir para la gloria de Dios. Y le dice así que ustedes no pueden retroceder, porque el cristiano no es el que retrocede, sino avanza. Y después les habla de los héroes de la fe. Y va a darles un montón de ejemplos diciéndoles, miren, ellos también vivieron situaciones difíciles. Por ejemplo, pone personas que fueron aserradas, partidas a la mitad. Personas que fueron apedreadas, golpeadas, lastimadas, pero se mantuvieron. Entonces pone Hebreos capítulo 11 como un estímulo para mostrarles que la vida cristiana es una vida de avanzar y no retroceder. Que el miedo a la muerte no es algo que tiene que presionar tu vida o tu corazón a esconderte y a dejar de mostrar la vida de un cristiano. Muchos, como les decía, querían abandonar y volver al judaísmo, porque el judaísmo no estaba siendo perseguido. Total, adoramos al mismo Dios. El autor de los Hebreos los va a exhortar duramente en varios textos con el propósito de mostrarles de que tenemos que avanzar. Y el texto central de Hebreos es el de Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, va a hablar mucho de eso. Es por eso que esta carta cristológicamente es una bendición, es un regalo. Porque mirando a Cristo, todo esto va a ser real y va a ser posible. Así que con todo esto en mente, el autor va a hablarles la importancia de congregarse, la importancia de estar juntos. Entonces, arranca diciendo, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Quiero cambiarte un poquito la lectura y leer el verso primero 25 y luego el 24. Nosotros no nos dejamos de congregar cuando nos consideramos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Congregarnos implica considerarnos para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ahora les voy a explicar un poco esto. Yo puedo estar sentado acá, venir cada domingo y ser fiel en estar ahí, pero si no estoy viviendo esa vida que me lleva o me empuja al amor y a las buenas obras, ni aún así me estoy congregando. Porque la vida de la iglesia fue dada para esto. El congregarnos, el estar juntos, tiene como propósito el considerarnos y estimularnos al amor y a las buenas obras. Así que el autor arranca con esta palabra, considerarnos. Esta palabra considerarnos, un segundito, tiene que ver con vigilar o con observar detalladamente. El autor primero les dice, ustedes tienen que vigilarse unos a otros. Tienen que mirar detalladamente y verse cómo están ustedes unos a otros. A partir del momento en que nosotros aceptamos a Cristo, tenemos que entender que nos pertenecemos unos a otros. El seguimiento fiel de mi hermano tiene que ser una preocupación constante que recae sobre mí. El testimonio de mi hermano, el amor de Cristo reflejado en él, su crecimiento en la fe y la santidad, su entrega a las buenas obras, todos son esos asuntos que deben preocuparme.
y yo soy la preocupación de mi hermano. Esta palabra tiene la idea de mostrarnos la necesidad de que tenemos que cuidarnos unos a otros y estarnos vigilando continuamente. Estar pendientes los unos de los otros. Porque la salvación, Dios no salvó individuos, Dios salvó un pueblo. Mira en Colosenses capítulo 1, versículo 13. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Lo que hizo la salvación es que nos pasó del reino de las tinieblas, del imperio de la muerte, de ser hijos de ira, como lo dice Efesios capítulo 2, a ser trasladados al reino de su amado Hijo, donde Cristo es el Señor y la cabeza que mueve este reino, donde la Biblia son los mandatos a los cuales nosotros obedecemos. Pero ¿cómo vivimos esto? ¿O dónde se vive esto? Bueno, la iglesia local es como una embajada. Es la embajada de Dios acá en la tierra. Y tenemos muchas embajadas. Esta embajada acá en Villa María, donde Dios ha puesto pastores para que velen por sus vidas y transmitan de manera fiel las leyes que Dios ha establecido en su palabra, y el pueblo se someta a esas leyes que vienen directamente de Dios, representada a través de la autoridad que le ha dado al pastor. Esta autoridad no es autoritarismo, sino que es una autoridad delegada de parte de Dios a medida que los pastores reflejen la verdad bíblica. Entonces, la iglesia es eso. Somos un pueblo habiendo sido trasladados del imperio de las tinieblas al reino de la luz. Y por eso nos pertenecemos unos a otros. Por eso nos cuidamos unos a otros. Por eso observamos detalladamente unos a otros. Por eso es que hay tantos mandatos que te dicen unos a otros, unos a otros, unos a otros. Porque entienden que la vida de la iglesia es una vida interdependiente. ¿Y para qué nos estimulamos? ¿Para qué nos consideramos o para qué estamos viendo continuamente? Dice, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esta palabra para puede también ser traducida como hacia. El punto es hacia estimularnos. Y esta palabra estimularnos es bastante interesante, porque es la palabra irritar. Y cuando tú piensas en esta palabra irritar, es una palabra que tiene un contexto más negativo que positivo. Porque irritar tiene que ver provocar con el propósito de que el otro se saque, ¿no es cierto? Siempre pongo el ejemplo que acá en Argentina, el tiempo de verano, vos si te descuidas un poco, estás con los moscos encima tuyo, son irritantes. Están constantemente ahí, vos matas uno por acá y ya tienes 10 acá pegado en el brazo. Y estás constantemente golpeando. Bueno, eso te irrita, te enoja, que esos moscos estén ahí constantemente. La idea, de manera positiva, como la traslada el autor Hebreos, es que nosotros tenemos que ser exasperantes entre hermanos. Esto significa meternos en la vida del otro. Esto es algo que a veces no nos gusta. Ni que se metan en mi vida, ni yo meterme en la vida del otro. Particularmente porque vivimos en una vida, como decía Fede, individualista. Nos empuja nuestro pecado hacia eso. Y si mi matrimonio está mal, yo no necesito que nadie sepa que esté mal, hasta que ya llego al límite y ahí voy a buscar ayuda. Y si la crianza con mis hijos está mal, no busco ayuda hasta que mi hijo crece y me doy cuenta que se salió de control. Y muchas otras cosas. Los hombres luchando con la lujuria. Es solo una mirada y de repente terminan engañando a su esposa, destruyendo una familia. Pero esta parte de ser irritante, de ser exasperante, es acompañarnos constantemente y meternos en la vida del otro. A veces nos cuesta ver esto.
A veces nos cuesta verlo en la vida práctica, pero te digo, sucede. Feli les predicaba este pasaje de Hechos capítulo 2, y cuando tú ves la vida de la iglesia, no ves que se visitaban de vez en cuando. Dice que todos los días estaban juntos. Y esto no es un lenguaje simbólico. Todos los días estaban juntos. Todos los días estaban metiéndose en la vida unos de otros, preguntándose cómo estaban, preguntándose si había algo en su corazón que los hacía desviar de la mirada hacia Cristo, preguntando si no estaban perseverando en la doctrina. Es vital vivir esta vida de exasperarnos los unos a los otros. Es importante estarnos constantemente preguntándonos cómo estamos. Porque para eso diseñó Dios la iglesia. Para que aprovechemos desde que nos bajamos del auto, desde que venimos en bici, en colectivo, entremos por ese lugar y aprovechemos cada charla para saber cómo estamos. ¿Sabes? En el mundo cristiano, el día de hoy, lamentablemente, el saludo ¿cómo estás? Es algo muy ya establecido, como es común. Yo he ido hoy en la iglesia a una clase que se llama, tiene el punto de mostrar cómo se vive la vida de la iglesia. Y siempre les cuento algo, que normalmente cuando te preguntan cómo estás, ¿qué esperas escuchar? Bien. Y un día dije, bueno, voy a probar a ver qué pasa si digo que estoy mal. Y el hermano pasó y me dijo, hermano, ¿cómo estás? Le digo, estoy mal. Y siguió pasando y siguió caminando. Entonces me doy cuenta que muchas veces esta pregunta es una pregunta que es un saludo formal. Pero realmente esto tiene que ser el centro de mi vida. Entender que mi hermano depende de mí y yo dependo de mi hermano. En nuestra iglesia hay un hombre que nos decía que nuestra iglesia es la iglesia de las preguntas. Porque constantemente te estamos preguntando por todo lado cómo está tu matrimonio, tu vida, tus hijos, tu familia. Porque significa ser irritante. Ser irritante, y al principio cuesta. ¿Por qué nos cuesta tanto? Decía un autor que nuestra carne ha sido adiestrada desde la más tierna infancia en el egocentrismo. El individualismo manifestado en el egoísmo es un pecado que yo tengo que vencer. Y lo que hace este egoísmo o este individualismo es reducir a la iglesia a una simple actividad. Pero la iglesia no es una actividad. Este es el centro de lo que Dios diseñó para un creyente. Y tengo que verlo de esa manera. Los programas que la iglesia tiene, cualquiera que fuera la iglesia, no son el fin. Vos puedes volcarte en hacer grandes decoraciones, muchas cosas para los programas, pero no son el fin. El fin son las personas, ¿no es cierto? Apuntamos a las personas. ¿Sabes para qué están los programas? Son una herramienta que la iglesia da para que nos podamos estimular. ¿Por qué? Porque muchas veces esto no sucede. Cada reunión no es una carga, otra vez, miércoles, reunión de oración, reunión de matrimonios, otra vez, otra reunión más. No, es el medio que Dios ha dado para que nosotros podamos vivir esa vida de estimularnos, para poder vivir esa vida de irritarnos. Y esto es a donde nosotros apuntamos. Y nos irritamos y nos animamos. ¿Para qué? Para que vivamos el amor y las buenas obras. Este es un concepto que va a estar dado en toda la Biblia. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 14. El apóstol Pablo dice, porque el amor de Cristo me constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo dice, a mí el amor de Cristo me constriñe. La palabra constriñir es la palabra empuja. ¿A dónde lo empuja ese amor? Dice, primero, evalúo algo. Cristo murió por todos. Luego, todos murieron. Pero los que están vivos, dice,
ya no viven para sí. Aquellos que creyeron en esa obra ya no viven para sí. El punto de la salvación es una vida abandonando el egoísmo, porque antes de ser creyente, todo lo que movía mi mundo era el egoísmo. Pero todavía van a quedar rastros de la naturaleza vieja, aquella que está viciada con los deseos engañosos. Y tengo que ser estimulado a vivir una vida de amor, porque ese es el punto de la salvación. Vivir una vida de amor. Entonces, si tengo un hermano que no lo está haciendo, tengo que animarlo a vivir esa clase de vida. Y el amor es algo práctico, no es algo teórico, no son palabras, son cosas prácticas. Por eso es que el apóstol Juan va a gastar mucho tiempo hablando acerca del amor. Dice en 1 Juan 3:16, dice, así como Cristo murió por nosotros, nosotros debemos de morir por nuestros hermanos. Y para Juan esto era algo muy general. Y para nosotros tal vez sea también muy general. Sí, tenemos que morir por los hermanos. Así que Juan lo que va a hacer es bajarlo de lo general a lo específico. Y va a decir, si alguno de ustedes ve a un hermano tener necesidad y teniendo la posibilidad de ayudarlo, cierras contra él tu corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Y la respuesta es, no muere. Y él les dice, hijitos míos, no amemos de palabras, sino en hecho y en verdad. Porque el punto de la salvación es vivir una vida de amor, una vida de entrega, una vida de sacrificio. Entonces el egoísmo no es lo que reina en la iglesia, sino es una vida de amor, una vida que nos cuidamos, nos acompañamos, nos visitamos constantemente y nos empujamos a ser irritante para que Él, conmigo, pueda vivir esa clase de vida y de entrega. Si tan solo uno en la iglesia tiene esto en la mente, la vida de la iglesia cambia completamente. Esto no pasa de un momento a otro. Es algo que necesitamos escuchar constantemente. Acá los hermanos podrían haber tenido una perfecta objeción. Está bien, pero estamos a punto de morir. Hace poco murió mi esposa. ¿Cómo me pides que viva pensando en el otro? Podría haber sido muchas objeciones en la mente. Pero es ahí donde más se afirma mi vida de amor y de entrega. Constantemente entre nosotros. Lo que hizo esta pandemia en las iglesias es hacer que el amor se apague. Es hacer que ya no haya saludos cariñosos. Cuando la Biblia explícitamente dice que nos tenemos que saludar como escudo santo, no necesariamente este texto se refiere a que el beso tiene que estar, sino que se refiere a que tiene que ser un saludo cariñoso. Y aun cuando le des el puño, hacerlo de manera cariñosa y gentil. Porque representa una vida de amor, una vida de entrega. Pero esta pandemia ha hecho alejarnos y cada uno buscar por su propio bienestar. Ellos también lo estaban haciendo. Y fueron exhortados para eso no fue diseñada la iglesia, para que busques tu bienestar, sino para estimularte. Es por eso que necesitamos congregarnos. Ahora había personas que no se congregaban. Y es por eso que dicen, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. La palabra congregarse ahí, como dijo Félix, estar reunidos, estar juntos. Hay muchas personas que hoy miran y dicen, aunque yo no asista a la iglesia, yo mantengo mi fe. Yo no necesito ir a la iglesia porque puedo seguirme manteniendo fiel. Tengo firmes convicciones. Pero 5 años después ya no suelen hablar así. La autosuficiencia inicial, poco a poco, se transforma en incredulidad. ¿Sabes por qué? Porque lo que nos sostiene es esta vida de interacción. Mira ahí en Hebreos capítulo 3, el versículo 12 y 13. Dice así: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo.
Antes, exhortaos los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Si tú lees todo el pasaje, el autor lo que va a hacer es dar un remedio para la incredulidad. Y va a tocar una historia que era el punto más sensible en el pueblo judío, de cómo ellos tentaron a Dios. Es impresionante ver que después de 3 días, estos hombres se empezaron a quejar a Dios porque no tenían agua, después de haber visto hace 3 días abierto el mar. Y Dios describe ahí en Éxodo capítulo 17 lo que estos hombres estaban pensando. Hicimos esto para saber si Jehová estaba entre nosotros o no. Es por eso que Dios dice que siempre están vagando en su corazón. Esta fue la generación que más vio milagros de Dios. La mañana y el sol intenso tenían una nube encima que los cubría del calor del desierto. En la noche tenían una columna de fuego que los abrazaba. Vieron caer el maná, vieron ver codornices para poder comer, agua en medio del desierto, una ropa que nunca se envejeció, calzado que nunca se destruyó. ¿No era suficiente para creer? ¿No era suficiente para mantener su fe? Según el autor, no. Entonces, ¿qué puedo hacer? Lo dice en el verso 13. Exhortaos los unos a los otros cada día. Cada día. Nuevamente, esto es un pasaje literal. Cada día. Porque cada día necesito ser confrontado por mis hermanos, porque hay cosas que se generan en mi corazón. Y como dice el verso 12, mirad que no haya entre vosotros ningún corazón malo de incredulidad. Que no haya, la idea de este texto es que no haya rasgos de incredulidad que broten. No significa que no va a haber, significa que en ese momento no había, pero que se generan por sí solo esas raíces de incredulidad. Y la única forma de ser eliminadas va a ser a través de la exhortación. Por eso es tan necesario entender esta vida de la iglesia, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Al igual que el día de hoy había personas que eran conocidos como los esenios, que trataban de siempre vivir la vida de la iglesia o empujar a las personas a vivir una vida separatista, a pensar solamente en ellos. Y como te digo, esta era una situación donde si se paraba alguien adelante y les decía, hermanos, estamos siendo perseguidos, así que cada uno vaya a su casa y viva su fe, sonaba muy lógico y sería el sermón perfecto para escuchar cualquier persona. Porque a lo que apuntaría es a mi comodidad, a mi miedo. Así que si me dicen eso, vamos con ellos. Pero el autor les dice, cuidado de actuar como ellos. Cuidado de alejarse, cuidado de vivir de esta manera. Porque esto es lo que pasa en mi corazón cuando yo pienso de esta manera. El orgullo muchas veces se expresa o se resalta en pensar que yo no necesito a nadie. El egoísmo se mira en que yo no abandono mi comodidad para servir a otros. La avaricia me lleva a buscar siempre solo mis intereses y los otros. Muchos pecados se manifiestan cuando yo no vivo una vida de comunidad. Cuando yo no vivo una vida unos a otros. Cuando no vivo lo que es el congregarse, irritarnos unos a otros. Entonces el autor dice, no se dejen de congregar. Y nuevamente el mismo concepto de Hebreos. Antes, exhortaos. Este tema de exhortar es un tema precioso. Porque la palabra exhortar en el original es la palabra paracaleo. Ahí en Juan se utiliza la palabra paracletos, que es uno que está al lado. Paracletos es el sustantivo, paracaleo es el verbo. Es uno que está al lado para hablar, uno que habla.
que está al lado. Esta palabra exhortar se traduce de un montón de formas en la Biblia. Rogar, amonestar, insistir, de muchas formas. Así que un autor lo dijo de esta manera: exhortar es saber decir lo que tienes que decir en una necesidad puntual. Dice: exhórtense, lo que mires, no lo calles. Si ves que alguien se está apartando, que alguien se está tratando de vivir esta vida aislada, exhórtalo. Puede ser un ruego, puede ser una amonestación, puede ser una instrucción, con el propósito de que venga, de que él entienda de cómo tiene que vivir esta vida. Y luego va a poner el estímulo, o va a poner la motivación que tiene que estar en tu corazón antes exhortados. Exhortaos. Y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. ¿Sabes? Pone este énfasis para ponerte una motivación. ¿Te acuerdas de esas vírgenes que estaban ahí y las parábolas que usa Mateo? De estar expectantes de la venida de Cristo. Es esa motivación que debe de estar en nuestro corazón. Cristo viene, ¿y cómo nos quiere encontrar? Viviendo una vida de comunidad, viviendo una vida de amor unos a otros, viviendo una vida de estimularnos unos a otros. ¿Qué mayor motivación para cerrar este pasaje o este texto que Cristo viene? El día viene. Y esta palabra de benignidad tiene que ver con lo que ahí en Mateo 13:33 dice: velad, mantenerte atento. Cristo viene. Ya para concluir, un hombre decía lo siguiente: un creyente espiritual, es decir, controlado por el Espíritu, asiste y persiste en las reuniones. El ejemplo más notable es de la iglesia de Jerusalén, en los albores del cristianismo, en la que los creyentes persistían en reunirse cada día. Esta era la convicción que mantenían los creyentes en Hechos. ¿Qué es congregarte para ti? Todo lo que sea menos que esto no es congregarte. Hoy la gracia de Dios nos permitió volver a estar juntos. ¿Para qué? Para ser estimulados al amor y a las buenas obras. Todos los días, en cada reunión, en cada casa, constantemente. ¿Oramos? Soberano en Dios, Señor, te agradecemos, Padre, por este tiempo. Gracias por tu bendita palabra, Señor, que es una bendición cada vez que es expuesta. Señor, ella destapa mis motivaciones, que muchas veces, Señor, reflejamos ese egoísmo, Señor, y no poder vivir la vida de iglesia, de interdependientes. Muchas veces es nuestra comodidad lo que no nos lleva a visitar a los hermanos. Muchas veces es mi miedo a lo que me pueda pasar, sin importar lo que le está pasando a mi hermano. Señor, ayúdanos a mantener esta convicción que exhortó el autor a los hebreos de irritarnos unos a otros, Señor. De exhortarnos cuando esto no se está dando. De perseverar cada día y entender que cada día necesito ser exhortado. Porque mi corazón constantemente quiere acomodarse. Porque mi orgullo me evidencia que no quiero ser ayudado. Porque el egoísmo nace en mi falta de buscar mi comodidad y no el del otro. Señor, tantos pecados que reflejan mi falta de vida de interdependencia. Pero por tu gracia nos das tu palabra para vivir esta vida. Señor, danos la gracia y sigue guiando a esta iglesia a vivir esta clase de vida de lo que implica congregarse. Señor, te agradecemos
porque solo tú puedes hacer esto en tu iglesia. Pero ayúdanos, Padre, a no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Gracias, Señor, y oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.